En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 29 de octubre de 2025. Hoy se cumple un año desde que esa terrible riada se llevó por delante la vida de 229 personas en Valencia, pero también dejó irreconocibles numerosos municipios, de una forma devastadora, que esto se está utilizando para hacer un segundo espectáculo y tratar de cargar la responsabilidad contra uno y no contra muchos. Porque conviene poner en contexto qué es lo que ocurrió. Vivimos en la época de la inmediatez, las noticias pues duran 24, 48 horas y pues estamos tan sobreinformados que a veces nos olvidamos de qué es lo que sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió. Hay que partir de varias premisas. La primera de ellas es que los desastres naturales, pues, no los puedes impedir. Eso es evidente. Ahora bien, el ser humano sí que tiene la capacidad de que esos desastres naturales, sus consecuencias sean menores. En el caso de Valencia, cualquiera que esté ahí lo sabe, esto es lo que toda la vida se llama la gota fría. Y todo el mundo creía que iba a ser una gota fría más. Los más viejos del lugar sí que se acordaban, nuestros abuelos nos hablaban de la riada de Valencia. Incluso a día de hoy en Valencia se ve la marca de hasta dónde llegó el agua. Es decir, que esto, pues de sorpresa, no pillaba a nadie. Era un fenómeno habitual. ¿Qué ocurrió? Pues que ese día, el 29, por la mañana, y cualquiera que tenga familiares o amigos por la zona de Requena, empezaban a llegar mensajes de yo esto no lo he visto nunca. Es increíble cómo está lloviendo aquí. Por la mañana. Y con el transcurso del día, pues ese tsunami llegó a localidades en las que no había llovido. En Valencia ciudad, hay que recordar, no llovió, por ejemplo. ¿Qué es lo que hizo que Valencia ciudad no acabase como desgraciadamente acabaron otros municipios? Pues ese cauce, el nuevo cauce del río Turia, que hizo Franco. Eso es lo que salvó la ciudad de Valencia, que precisamente se hizo después de que ocurriese esa riada. Claro, ya partimos de un punto que es importante y es, bueno, si esto podía ocurrir, ¿por qué no se tomaron medidas? ¿Por qué no se hicieron obras para evitarlo? Pues porque la visión cortoplacista democrática es como es. Y esto de hacer una obra que uno cuando concluye ya no está ni en el poder y a ver quién se acuerda, pues como que no. ¿De quién es responsabilidad esto? Pues de todos los gobiernos, de todos, que ha habido en España, tanto central como autonómico. Ese es el contexto y la premisa la que hay que partir. De la gota fría, esto siempre ha ocurrido. Y muchos pensaban que iba a ser una más. Pero no. Vamos a dar un pequeño salto en el tiempo, porque primero vamos a hablar de Mazón. Claro, la responsabilidad de avisar de lo que está sucediendo a los ciudadanos era de Mazón y del gobierno de la Comunidad Valenciana. Y no lo hicieron. Las alertas llegaron cuando ya había gente que estaba muerta. No hay que olvidar esto. Pues como digo, un pequeño salto en el tiempo para ver qué es lo que Mazón ha estado diciendo desde entonces. Dicen, no, es que aquí faltaba información. No es cierto. Bah, no estabas en tu sitio, coño. ¿Pero cómo que no estabas. Lo que pasa es que lo habéis hecho mal. Lo habéis hecho mal. Es imposible informar de lo que no se tiene información. No se tenía información, es falso. Rotundamente falso. Como si estando uno en Madrid tenía información de lo que estaba ocurriendo, como no va a tener información el gobierno de la Comunidad Valenciana. La encargada de todo el asunto era una tal Salomé Pradas, que esta señora evidentemente no tenía ningún tipo de experiencia, ni sabía de qué iba el tema. Porque claro, los políticos estos les ponen un chalequito y dicen, venga, va, pasa aquí.
y que parezca que sabes de lo que estamos hablando. No sabía nada. No estaba preparada. Mintió también en numerosas ocasiones. Eso sí, en su currículum tenía el Micha. Esto hay que celebrarlo. Bueno, vale. Una incompetente, pero con el título del Micha. El valenciano lo hablaba estupendamente. Este era el equipo. Que no avisaron. Ahí hay que sumarle que Mazón en ese momento estaba ligando con una periodista. Ha dado numerosas versiones al respecto. Dice, no, sí, bueno, no, me fui hasta ahora. Bueno, en realidad entré a tal hora. Mazón el problema que tiene es que es corto, pero muy corto. Pues el gran peligro fue la suma de la incompetencia del gobierno de la Comunidad Valenciana y de la maldad del gobierno central, que ahora vamos con eso. El pueblo valenciano sufrió la peor de las combinaciones. Pues Mazón de comilona. Llegaba tarde pensando, pues bueno, esto será, pues a ver, lo que pasa habitualmente y ya está. Pues no, no era. Dice, ay, qué mala suerte, lo que usted quiera. Pero usted no avisó a tiempo. Y esto es su responsabilidad. No me parece lo más grave, aún así, porque ahora vamos a proseguir con el asunto. Claro, esa noche, decenas de miles de personas se encuentran con que no saben dónde está su madre, no saben dónde está su hijo, no saben dónde está su abuelo. Ven como el agua va subiendo, subiendo, subiendo. Tienen que rescatar a vecinos que están siendo arrastrados por ese tsunami. Y así pasan la noche. Al día siguiente, ya cuando amanece, pues evidentemente se fue la luz, cadáveres flotando, personas gritando, pidiendo auxilio. Esa era la escena. Insisto, al día siguiente. Y muchos pensaban, bueno, ¿vendrán a ayudarnos? Pues no, no es lo que ocurrió. Lo que sí que ocurrió es que el gobierno dijo, bueno, esto de suspender la votación, porque se dijo, oye, habrá que suspender esto. O sea, estamos conociendo que el número de víctimas, en el momento que estamos hablando, cuando se sometió a votación, el asalto al Consejo de Radio Televisión Española ya superaba la treintena. Bueno, pues en ese momento decidieron que no, que ellos iban a realizar la votación. El gobierno central. Lo recordamos. Vamos a continuar con la actividad parlamentaria, por tanto empezamos el pleno, que tiene como único punto del orden del día la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 5/2024 de 22 de octubre por el que se modifica la Ley 17/2006 de 5 de junio de la radio y la televisión de titularidad estatal para adoptar medidas urgentes relativas al régimen jurídico aplicable a la Corporación de Radiotelevisión Española. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, cuando quiera. Pues estos tíos votando el asalto al Consejo de Administración de Radio Televisión Española para meter a sus colegas, a los suyos, que iban a tener sueldos superiores a 100.000 euros. A día de hoy lo siguen teniendo, ¿eh? Y se pasean por las calles sin problema. Y no los verán ustedes, Angélica Rubio y compañía, no verán que aparecen en ningún programa de televisión. No. Aquí todo Mazón. Que sí, lo hemos repetido hasta la saciedad. Mazón debe dimitir. Pero esto no es incompetencia. Esto no es estupidez. No, esto es peor. Esto es maldad. Esto es desprecio profundo por las víctimas. Dice, a mí que me importa los que se han ahogado. Aquí los coleguitas al Consejo que tenemos 1.300 millones de euros. Repito la cifra. 1.300 millones de euros de presupuesto para manipular al personal. Y ahora ves a todos los integrantes de Radio Televisión Española diciendo que fíjate qué vergüenza la gestión de Mazón. Pero ¿cómo puede ser? Hay que tenerlos, para salir todos los días en televisión cuando no dices ni mu del asalto que sucedió al día siguiente. Que es infinitamente peor. Porque esa noche muchos nos acostamos sin tener información, incluso sin poder hablar con nuestros familiares. Porque ya no llegaban los mensajes. No sabíamos muy bien qué estaba sucediendo, pero al día siguiente ya sí. La magnitud era todavía peor, muchísimo peor. Bueno, pues en ese escenario Pachi López también aparecía y así justificaba la votación.
Hemos decidido que el gobierno se dedique a gestionar esas competencias para ayudar a la situación. Y tercero, no conozco ninguna empresa que haya suspendido hoy su actividad más que las directamente afectadas. Y como las empresas seguían trabajando, que por qué ellos no. Así despachaba el asunto Pachi López. Lo digo por esas asociaciones de víctimas, que algunas asociaciones de víctimas, pues no está muy claro, porque si uno lo que busca es la verdad, busca la responsabilidad de todos, no solo de una parte. Esto es lo que estaba haciendo el gobierno central. Pero bueno, después de ese día, los ciudadanos afectados seguían pensando, alguien vendrá a ayudarnos. Pues bueno, lo que llegaba era la prensa. Lo que llegaba era vecinos de otras partes de esos municipios que intentaban ayudar como podían. Pero no había ningún tipo de ayuda militar. No. Iban transcurriendo las horas y eran los propios vecinos que tenían que recoger los cadáveres. Los que tenían que ayudar a señoras mayores que estaban completamente empapadas porque no podían salir de sus casas a sacarlas de ahí. No era el ejército. Porque no se estaba enviando a nadie. Bueno, pues en ese contexto, Mazón, una vez más, apareció. ¿Para qué? Para dar las gracias a Sánchez cuando solamente había desplegados en ese momento 500 militares, lo que equivalía a 7 militares por municipio afectado. Y no eran municipios pequeños. Unos sí, otros no. Le daba las gracias a él y luego a Marlaska porque sumaban un puñadito más. Quiero agradecer muy especialmente la presencia y la atención del presidente. Querido presidente, gracias por venir tan pronto y por el contacto que desde el principio, contigo a través de WhatsApp, con la vicepresidenta, con el comité de donde estaban también ministro de Interior, ministro de Defensa, desde el primer momento con la delegada del gobierno aquí. Esta colaboración y esta coordinación son fundamentales, son necesarias, vamos a seguir con ellas. Palabra al ministro, agradecer el despliegue rápido que los nuevos 500 efectivos de las Fuerzas Armadas se están desplegando hoy aquí. Lo que les digo, les ponen un chaleco y hacer el ridículo. Este es Mazón y uno dice, oye, ¿y por qué actúa así? Porque es un cobarde, un miserable y un ser despreciable. Eso es lo que es Mazón. Siempre lo ha sido. Que quiere el poder, pero las molestias del poder no. Entonces, él pensó, pues como es retrasado mental, lo pensó, dijo, mira, yo ahora me hago coleguita del gobierno central, hacemos que vamos todos a una y aquí no pasa nada, oye, que no... Claro, a Sánchez vas a jugar tú esa carta. Dijo, aquí hay un retrasado. A por él, aquí hay sangre. Y eso de somos coleguitas, porque lo que estaba pensando es que no me coma yo solo el marrón. A él le daba igual el pueblo que estaba gobernando. Me importaba 3 narices. Porque nadie en su sano juicio simplemente bastaba con ver las imágenes, pero si uno estaba presente en Valencia, era alucinante lo que uno veía. Era una mezcla, que lo hemos dicho en numerosas ocasiones, como un tsunami con una bomba atómica. Exactamente igual. Dices, ¿cómo? ¿Me está usted diciendo que 10 militares por municipio? Muchas gracias, Marlaska. Querido presidente, eso solo puede hacer un cobarde, un inútil, un incompetente como Mazón. Que solamente con eso es razón suficiente para que no ostente un cargo público. Ya no digo presidente de la Generalidad Valenciana, no. Ningún puesto de responsabilidad. Es un inútil. Un inútil que encima se dedicó a mentir al personal. Ese era el contexto. Y claro, el gobierno central dijo, pues fenomenal. Si este pardillo no pide que se declare la emergencia nacional, pues claro. Es decir, oiga, ¿cómo una comunidad autónoma, cómo va a poder hacer frente a semejante catástrofe? Es imposible. Es imposible. Es que hay que recordar que en el siglo XXI las grandes tragedias en España, si el 11M y la Riada de Valencia. La Riada de Valencia hay más víctimas. Los municipios afectados. Cientos de miles de personas. Pues Mazón, querido presidente, y gracias Marlaska por este puñadito de militares adicionales que me has traído.
para que así, oye, a mí que esto no me salpique. Cobarde miserable, es que eso es lo que es Mazón. Pues salía Sánchez y decía la frase que ya pues pasará a la historia. Si necesitan más recursos, que los pidan. Y es que el gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Así se expresaba y algunos dicen, hombre, claro, es que si la comunidad autónoma no lo pide, que esto, o sea, de verdad, haga usted el símil en su día a día. Es como si usted ve que una señora mayor se cae por las escaleras y se va rodando, pero es que si no le pide que me ayude, ¿cómo voy a ir yo a socorrerla? Hombre, vas a ver un poco de humanidad. Un poco de humanidad, porque si usted ve que uno intenta ayudar y no puede, pues hombre, vas tú a socorrer a esa persona. Pero no porque olieron sangre. Dijeron aquí lo tenemos. Le damos estos poquitos, nosotros nos lavamos las manos. Luego también hay que recordar que Feijóo, es que pasa el tiempo, cuando empezó a pedir la emergencia nacional, han pasado 5 días, 5. Que tampoco se crean ustedes. Bueno, pues después de eso la visita a Paiporta, que ya saben que Pedro Sánchez salió por patas. Porque recursos, 1.300 millones para Radio Televisión Española, eso sí, el Consejo de Administración, lo que quieras. Ahora, para estos pobres desgraciados que se han muerto ahogados, no, porque esto me va a servir, carroñero, como es Pedro Sánchez, para utilizar un relato que me beneficie. De hecho, lo ha conseguido, Bueno, pues fue a Paiporta y tuvo que huir por patas. Dijo, oye, yo me largo porque si no aquí me apalizan. Y se fue. Y también otra de las frases que pasa para el recuerdo, mientras todo el mundo había perdido todo, es que esto hay que pensar que usted mañana se levanta y no tiene nada. Y está vivo de puro milagro. Pues en esa situación Sánchez huye y eso sí, nos tranquiliza a todos diciendo yo estoy bien. Creo que si uno mira las imágenes de la visita del pasado domingo, es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible a las autoridades que estábamos allí presentes. Yo estoy bien. Pues esto decía Sánchez. Claro, hay una cuestión que es muy relevante en todo este asunto. Y es que todavía el pueblo está abandonado. Decenas de miles de personas se trasladaron como voluntarios para echar una mano en lo que pudiesen. Pero claro, un ciudadano, para empezar, no tiene que realizar ese trabajo porque se entendió mal esa frase de solo el pueblo salva al pueblo. Es que no debe ser así. Está bien que el pueblo colabore, evidentemente, está bien que eche una mano. Pero la civilización, un país civilizado, es todo lo contrario. Es que el momento en el que se produce una catástrofe de esas características, ahí están los militares para ayudar. No tiene que ser el pueblo. En el chat, vale, no tiene más remedio. Lo cual es peor. Pues claro, me dicen, no, es que claro, no tenemos recursos. Oye, pues mira, esto ha pasado, pues no sé, en Mauritania, en Zimbabue, pues vale, ¿qué vamos a hacer, pobrecitos? Burkina Faso, bueno, en fin, Haití. Pero es que no, sí que teníamos los recursos. Lo que pasa es que el gobierno central no los quiso enviar. Ese es el punto. Por eso es muchísimo más grave. Porque pudiendo ayudar, decidió el gobierno no hacerlo. ¿Para qué? Para sacar rédito político. Para señalar a Mazón. Y esto es lo que sucedió. Y están los fanáticos de turno diciendo Mazón. Sí, Mazón por incompetente y por estúpido. Pero el malvado y el perverso de Pedro Sánchez y toda la tropa, ¿de esos no decimos nada? ¿No decimos nada de la Confederación Hidrográfica del Júcar? ¿De eso no decimos nada?
¿Qué pasa con Teresa Rivera? Que está cobrando ahora más de medio millón de euros. Perdón, más de 400.000 euros en medio millón es la de Red Eléctrica. Es que claro, son unos sueldos. Más de 400.000 euros está cobrando esta tipa. ¿De esos qué? ¿O es que acaso no nos interesa la verdad y únicamente nos interesa, que es lo propio del fanático, fastidiar al contrario? Porque si a uno le importan las víctimas y si a uno le importa que todavía a día de hoy, un año después, decenas de miles de personas no han conseguido rehacer sus vidas, que las ayudas todavía no han llegado y que siguen viviendo una situación que es completamente distinta a la que vivían hace un año y 2 días, si a uno le importa eso, habrá que señalar a todos. Pero no parece que sea el interés por la verdad lo que mueva a toda esta gente. Luego eso sí te dan lecciones de moral. ¿Y el día de hoy? Pues el día de hoy Sánchez decía que no, hoy no tocaba hablar de política, hoy tocaba hacer este show nauseabundo de no, estamos súper preocupados por las víctimas. No te acordabas de ellas mientras estaban todavía ahogando y levantando cadáveres para votar el asalto de Radio Televisión Española. Pero creo, señorías, que hoy no es el día. Hoy es el día de las víctimas de la Dana en Valencia y, por supuesto, en otros territorios, en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Y así he decidido no contestar a Feijóo. Sí que lo ha hecho el PNV y a Podemos, ¿eh? A eso sí. A eso es el día sí que era, pero el PP no. No nos venía bien. Radio Televisión Española, a mí eso es otra cosa. Y hay que recordar que el Partido Popular y Vox no participaron, pero Compromís tampoco. Las cosas hay que contarlas como son. Compromís ya saben que es un partido de la Comunidad Valenciana y no participó. Hasta ellos les pareció un escándalo. En plan, pero hombre, ¿cómo vamos a votar esto? Suspendemos todo menos el asalto a Radio Televisión Española. Pues este sale ahí con su cara a decir que no, que hoy el tema son las víctimas. Otro de los personajes siniestros que van circulando y que están ganando ahora es como una especie, no sé, de icono pop. Hablábamos ayer de la derecha sociológica, que también está desnortada. Un grueso importante de la población que se dice de derechas tiene unos complejos que son tremendos. ¿Ese quién es? Rufián, que decía lo siguiente. Me parece que el hecho de que Mazón vaya hoy al funeral es de, aparte de ser un inútil, un mentiroso, es un psicópata. Inútil y mentiroso, vamos, innegable. Psicópata no llega ni a eso, Mazón. Es tan corto que ni le da. Ahora, de psicópata sí que es que mientras está ahogando el personal, tú estés dándole al botón, ¿eh, Rufián? Nunca mejor dicho. Hay algunos que dicen, hombre, si hubiese una lista común en la izquierda y estuviese Rufián, yo lo votaría. A ver, señor de izquierdas, la idea de Rufián es que usted no lo pueda votar. Esa es su idea, esa es su ideología. Y luego la derecha, es que a mí me cae simpático. Pero como digo, la derecha, pues también sociológica, es para flipar. Hay un porcentaje que dice, bueno, pero ¿esta gente? Pues sí, sí. Psicópata, Rufián y todos los que participaron en esa votación. Y todos los que callaron sabiendo que podían ayudar y no dijeron nada. Por el relato político. Rufián, estás en la lista. Claro, esto pretende el gobierno que lo olvidemos. Que además, fíjate, Mazón, que mentiroso. Sí, Mazón, mentiroso, incompetente, estúpido, lo que ustedes quieran, holgazán, todo. Pero, ¿y los otros? Y ya el colmo ha sido hoy Simancas, que es verdad que tampoco es un hombre muy inteligente. Bueno, es que la verdad es que hay inteligencia en el Congreso poca. Pues hoy Feijóo recriminaba a la PSOE que justo cuando se estaban ahogando y rescatando cadáveres de los garajes, estuviesen votando el asalto a Radio Televisión Española. Pues lo recordaba. Y Simancas ponía este tuit. Fíjense lo que ponía. Es falso, le dice a Feijóo. El día 29 de octubre de 2024 no se votó sobre Radio Televisión Española. Y dices, tiene razón Rafael Simancas.
No fue el día 29, fue peor aún, fue el día 30, cuando ya se sabía que había cadáveres y ya se veía la magnitud de la catástrofe. Tiene razón Simancas. Fue muchísimo peor. El ejercicio al que se le sometió al pueblo no conviene olvidarlo, porque uno le pone los pelos de punta. Es decir, vives gobernado por unos tipos que desprecian profundamente, pero profundamente, el pueblo que gobiernan. A lo que hay que sumarle que también son unos inhumanos. Porque pensar antes en el relato político que en las vidas de seres humanos, eso solo lo puede hacer un psicópata como Sánchez, Rufián, Simancas y compañía. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanán? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. La verdad es que sobrecoge un año después volver a ver todas esas imágenes, esos vídeos. Desde primera hora de la mañana, imagino que te habrá pasado a ti, pues acordarte de nuevo, ¿no?, de todo lo que ocurrió, ¿no? Y lo impactante que fue, ¿no? Todo lo que vivimos, los que estuvimos allí, y por supuesto el recuerdo a todas esas víctimas, 229 muertos, y un año después, pues está la cosa a nivel político que da pena, ¿no? Porque si volviese a pasar hoy exactamente lo mismo, el resultado sería el mismo. Eso es también dramático. Sí, nos centramos, o se centra en algo muy microscópico, ¿no? Con la famosa desaparición de Mazón y tal, pero lo peor es lo que vino después. Porque claro, cuando achacan constantemente con el tema de las alertas y demás, si es que donde mayor tragedia se produjo no había llovido. Porta Picaña. Todos esos pueblos no había llovido. Y sobre todo en la sensación de abandono que tuvo la gente, que nosotros también lo publicamos en ese documental del pueblo, un pueblo abandonado. La gente, o sea, con los muertos a su alrededor, el lodo que había arrasado absolutamente con todo, y allí no vino nadie, como recordaba también Santiago Posteguillo. Sí, sobrecogedor relato. Esa es la realidad. Y a día de hoy muchos están esperando las ayudas, sí. O sea, no la reconstrucción. Que nadie crea, ya está, no está. Yo me he pasado varias veces por esos municipios después de la tragedia y es alucinante la cantidad de sitios todavía que están están destrozados, que están todavía por reconstruir, y que eso no haya llegado todavía. Alguna ayuda a nivel autonómico, pero a nivel estatal, que es que eso es lo verdaderamente grave, que podría impulsar el botón para solucionarlo rápido. Pues por lo que sea, Jano, pues no interesa, no importa, cálculo partidista, electoral. Cálculo electoral. Y es muy grave que eso esté pasando todavía, porque te estaba escuchando antes en el monólogo, pues bueno, que esto pase en Burundi, Burkina Faso, ¿no?, en países del tercer mundo. Sí, no tiene más remedio que la gente ayudarse como puede, porque no tienen recursos, pero es que aquí lo grave es que los tienes y no los quieres utilizar. Y sobre todo la vergüenza de que llegaran antes bomberos extranjeros de Francia, ese vídeo que se hizo tan famoso, llegando unos bomberos a Catarroja, que los tipos estaban alucinando, habían pasado 4 o 5 días de las riadas y dijeron, pero que no hay nadie aquí. Dices, ¿cómo es posible que haya tenido que venir gente de fuera para socorrer y ayudar a esas personas? Así es, así sucedió y conviene recordar, porque claro, pues vivimos en el mundo en el que vivimos y se nos olvidan muchas cosas, pero eso es lo que sucedió y sigue sucediendo. Vamos con temas ya que también hoy tenemos. La cuestión del exgerente de la PSOE que pues ha reconocido que es verdad que pagos en efectivo él gestionó unos cuantos. Ayer hablábamos de ese 1 millón de euros que retiraron el Partido Socialista en 7 años de las cajas, y ahora mismo pues el exgerente del PSOE ha reconocido que Koldo gestionaba pagos en efectivo desde Ferraz. Hablamos del exgerente Mariano Moreno, que ha reconocido ante el juez del Supremo que el exasesor de José Luis Ábalos gestionaba esos pagos en efectivos procedentes de la sede de Ferraz por supuestas liquidaciones de gastos del equipo de la Secretaría de Organización, liderado, como decimos, por José Luis Ábalos. De esta forma, el actual presidente de Enusa se ha plegado a la versión del partido y ha negado la existencia de una caja B. Moreno, citado como testigo, ha desvelado que otros altos cargos de la Ejecutiva Socialista, entre los que podría encontrarse Sánchez, también recibieron pagos en metálico. Por su parte, Celia Rodríguez, la trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE, encargada de custodiar los sobres con dinero en efectivo, también lo ha negado. Descarta
que hubiera descuadres de caja y ha defendido que todos los pagos estaban debidamente justificados. La empleada de Ferraz ha explicado que Koldo era quien manejaba el dinero en efectivo porque era el encargado de distribuirlo entre los miembros del equipo de Ábalos. Ha confirmado también Celia que dejaban los sobres en la recepción de la sede socialista, donde los recogía el exasesor de Ábalos y en algunas ocasiones su exmujer o su hermano. Bueno, la noticia hubiese sido que reconozcan, bueno, es verdad, nos habéis pillado. Hay una caja B, claro. Pues es sí, que pues nada. no sé, pinta todo muy turbio, la verdad. Sí, pero entraba dentro de los planes que dijeran esto. Vamos con Israel, que reanuda los ataques. Se acusa a Hamás de haber vulnerado el alto el fuego y ha respondido con una serie de ataques esta madrugada, una noche muy intensa de bombardeos en Gaza y, bueno, ha anunciado el ejército de Israel que el alto el fuego en la franja vuelve a estar en pie tras esa oleada de ataques significativos, una ofensiva que habría causado más de 100 de muertos antes de advertir de que va a responder con fuerza a cualquier violación del acuerdo. Acuerdo, recordemos, alcanzado hace poco más de 2 semanas con el grupo terrorista Hamás. Según han señalado, los ataques se han producido por la entrega errónea de los restos mortales de un rehén israelí y nuevos ataques contra sus tropas en la franja de Gaza. Eso es lo que ha precipitado esta nueva ofensiva del ejército hebreo y así lo señalaban las fuerzas de defensa israelí. Vamos a verlo en pantalla. Dicen, tras una serie de ataques en los que fueron alcanzados decenas de objetivos terroristas, hemos comenzado a aplicar nuevamente el alto el fuego en respuesta a esas violaciones de Hamás. Como parte de los ataques, se ha atacado a 30 terroristas que ocupaban puestos de mando dentro de las organizaciones que operan en Gaza. Vamos a seguir respetando el acuerdo de alto el fuego y responderemos con firmeza a cualquier violación de dicho acuerdo. Bueno, pues a ver cómo queda esto, porque no es la primera vez. No, que lo vulnera. Ellos, pues bueno, dicen que previamente pues Hamás había atacado pues, a sus tropas y había vulnerado ese alto el fuego, aparte lo del rehén israelí, que se ve que ha habido ahí como una entrega errónea, o sea, ha sido un poco... Sí, están haciendo pues Hamás haciendo cosas de Hamás. De Hamás, claro. Vamos con elecciones hoy. Sí, entre semana, que esto sorprende a mucha gente. Sí, un miércoles en Países Bajos. Sí, Países no es Bajos. el único país del mundo en el que se vota entre semanas. La gente va a votar y se va a trabajar. Y no es el único país del mundo que tiene bloqueos políticos, porque el bloqueo que tienen allí... Es que ahí tienen 8.000 partidos. Exacto. Sí. O sea, hay partidos que aspiran a gobernar, hay 20 partidos que pueden llegar a esa cuota. Es verdad que Geert Wilders es el principal favorito, pero bueno, está la cosa bastante reñida en esas elecciones, en la quinta economía del euro y uno de los estados pues, más desarrollados del mundo, que vive sumido en una parálisis política profunda desde hace más de 2 años. La abrupta marcha del ex primer ministro Mark Rutte en 2023 pues abrió una crisis que lleva más de 2 años sin resolverse, un ambiente político de máxima fragmentación, lo estamos comentando, negociaciones interminables para cerrar un gobierno y ejecutivos pues que están estallando antes de cumplir 1 año en el poder. Este miércoles 29 de octubre, más de 13 millones de neerlandeses con derecho a voto volverán a tener las urnas abiertas para elegir el nuevo Parlamento de La Haya. Uno de los principales problemas, como está ocurriendo en muchos países europeos, es el de la inmigración. La discusión sobre la política de asilo también está marcando los debates televisivos entre candidatos en un clima creciente de crispación en el país, y ahora las encuestas pues están situando de nuevo al Partido por la Libertad de Geert Wilders en cabeza, pero a una distancia muy estrecha del resto de partidos. Pero hay un problema mayúsculo a la hora de formar gobierno, y es que casi todos los partidos restantes se han comprometido a no gobernar o cogobernar con Wilders. Sí, que es lo que le lleva pasando, en fin, ya muchos años. Bastante tiempo, sí. Bueno, que luego, una vez sea el resultado, de repente las palabras se las lleva el viento. Sí, se evaporan. Una velocidad podría ser tremenda. que no, pues esto es verdad que ya le ha ocurrido, pero política. Mañana lo comentaremos. Mañana lo contamos. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a Julio Llorente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en una nueva ubicación, creo que desconocida para mí, ignota. ¿No te habías estrenado ahí nunca? Creo que nunca había estado tan pegado a Juanan. No tengo recuerdos. Te diré que es una proximidad agradable, grata. Sí, hombre, Juanan desprende calidez. Muchas gracias, Julio. Estamos aquí muy a gusto. Es recíproco. No como el otro lado de la mesa. Manuel Llamas, ¿qué tal? Mal empezamos. Qué mal rollo. ¿Cómo estás, Manu? Muy bien, aquí estamos, todo bien. ¿Todo en orden? Sí. Y Luis Fer, que vosotros sí que sois compañeros de muchas cosas. De muchos la proyectos, de la vida.
Desde hace muchos años. No sé si demasiados. Demasiados. Sí, no, sí. no sé, lo sabes seguro. No, digo que para mí no son demasiados. Ah, para ti sí, vale, ¿no? vale. No, ves qué buen rollo, qué diferencia de una parte de la mesa y la otra. De todas maneras, Julio, ahora estás a la derecha del padre. Claro, eso es. Mira. Bueno, pues maravilloso. Bien. No lo había pensado así. Yo tampoco. Qué bien. Vamos a ir, nos ponemos serios, porque hoy se cumple un año desde esa terrible riada que se llevó la vida de 229 personas. Luego también habría que sumar los de Castilla-La Mancha, que es verdad que nadie les hace mucho caso. Y también Andalucía, que fue una, ¿no? Andalucía 1. Pero bueno, no dejan de ser víctimas. En el caso de Valencia es verdad que fue algo que nuestros abuelos, que somos de Valencia, que sí, Juanín, te contaban, uy, la riada de Valencia. Sí, la riada 57, mis abuelos, desde bien pequeñito. Además, los cartelitos en gran parte de la ciudad donde alcanzó la riada siguen estando, marcando. O sea, que fue un suceso que marcó a toda una generación, pero que después nos lo han ido trasladando con el paso de las décadas. Pues eso es lo que nos ha pasado a las generaciones actuales, que lo de la riada, que es verdad que en Valencia no ocurrió, y hay que recordarlo, por esa obra que hizo Franco en su momento. Cosa que no han hecho, porque esto dice, no, es que Sánchez, no, hombre, Sánchez y todos los gobernantes anteriores, tanto autonómicos como gobiernos centrales. Pero bueno, Manu, un año después. Un año después, y yo me pregunto, ¿dónde están las dimisiones? ¿Dónde está la asunción de responsabilidades a nivel político? Ya no hablemos de posibles responsabilidades penales, hay una investigación en curso y la justicia determinará, pero a nivel político, ¿cuál es la responsabilidad cobrada? Es cierto que por parte de la Generalidad Valenciana se ha producido el cese de la consejera competente y de algún otro cargo, pero a mí lo que más me apena de todo lo que está sucediendo con la Dana es que una vez más se aprovecha el dolor de la gente para hacer política, y política de la política más sucia, la más rastrera, que es intentar echar balones fuera, intentar aprovecharse de una situación dramática. Yo creo que en esta tragedia, que es una tragedia de origen natural, pero donde hay responsabilidades políticas, todos son responsables. La Comunidad Valenciana, la Generalidad, yo creo que es evidente que no se hicieron las cosas bien, y también por parte del Gobierno central. Y en el caso del Gobierno central hay una doble responsabilidad, que es la parte de la prevención y la parte de la gestión posterior a la tragedia. Porque es cierto que durante la riada la responsabilidad fundamental recaía sobre la Generalidad, que es la que tiene las competencias al respecto. Pero tanto antes como después, ahí hubo una dejación absoluta de funciones por parte del Gobierno central. En materia de prevención, ¿dónde están las obras, las infraestructuras que podrían haber evitado esta tragedia? Había un plan de obras para evitar que por culpa de las lluvias torrenciales se produjeran este tipo de desbordamientos y por lo tanto se limitara de forma sustancial el posible número de muertes. Pero no se hicieron además por cuestiones ecologistas, por motivaciones políticas. Tanto es así que hay que recordar que el propio Ximo Puig, entonces presidente de la Generalidad Valenciana, defendía el utilizar precisamente ese cauce de río seco que protege la ciudad de Valencia. Quería deshacerse de él. Quería hacer un parque. Sí. Y eso fue lo que salvó la ciudad de Valencia. Por lo tanto, una irresponsabilidad absoluta. Pero lo peor, y para mí es lo que quedará en el recuerdo de muchísima gente y de muchísimos españoles, es el abandono absoluto por parte del Gobierno central. Si necesitáis ayuda, pedidla. Yo estoy bien, tranquilos, yo estoy bien. Hubo un abandono absoluto por parte del Gobierno central durante horas y durante días posteriores a la tragedia. Y yo creo que eso no puede quedar en el olvido. Por lo tanto, yo estoy harto de que con esta tragedia unos y otros se lancen los balones, se lancen los muertos a la cara. Aquí todos son responsables y todos deberían haber asumido su responsabilidad con dimisiones al más alto nivel. Julito. Sí, yo empezaría diciendo que la tragedia nos recordó la precariedad del ser humano en el mundo. Es verdad que
una buena gestión política podría haber atenuado las consecuencias de la Dana. Especialmente en el número de muertos. Podría haber reducido el escandaloso, el indignante número de muertos, quizá no los daños materiales. Digo, durante ese día de la prevención podríamos hablar también largo y tendido, como nuestros políticos consagrados al electoralismo han desatendido por completo las tareas que deben acometerse sobre todo pensando en el futuro más lejano. Hablaría de esto, de la incapacidad, de nuestra incapacidad para abolir la tragedia. Estamos expuestos, nuestra condición en el mundo es la precariedad, la vulnerabilidad, y por mucho que se sofistiquen nuestros sistemas, por mucho que progresen nuestras tecnologías, no superaremos esa condición. Ahora bien, como decía, podemos estar de acuerdo en que una buena gestión por parte de Carlos Mazón y el conjunto del gobierno de la Generalidad no habría atenuado los daños materiales. También debemos estar de acuerdo en que una buena gestión sí podría haber reducido el número escandaloso, como decía antes, de víctimas mortales. Creo que Mazón debería haber asumido responsabilidades hace muchísimo tiempo, por dos motivos fundamentalmente. Se mostró su incompetencia absoluta, no estuvo a la altura de las circunstancias durante la Dana, y por otro lado, en segundo lugar, ya no es que no nos haya brindado una explicación coherente de lo que ocurrió el día de la tragedia, lo que estaba haciendo él el día de la tragedia, es que ha pronunciado o nos ha compartido con nosotros versiones contradictorias, versiones irreconciliables. En un primer momento habló de un almuerzo privado. Luego terminó hablando de un almuerzo de trabajo. Aseguró haber llegado al CECOPI a media tarde. Resulta que llegó a las 8:30. Yo no sé para quién las 8:30 de la tarde es media tarde. No sé si tú te refieres a las 8:30 de la tarde como media tarde. No Hombre, suelo. yo entiendo que alguien se refiere a media como las 5:30, 6:30, quizá a las 7. Pero Carlos Mazón entró en el CECOPI a las 8:28 de la tarde. Y estuvo 37 minutos ilocalizado. Por tanto, es que no me explico cómo no ha asumido su responsabilidad, cómo no asumió su responsabilidad el día siguiente de la tragedia. Su incompetencia quedó absolutamente de manifiesto. Y también podríamos hablar de Pedro Sánchez, de esa atención al cálculo electoral y no al drama de las víctimas, etcétera, etcétera. Pero primero señalaría esto: Carlos Mazón tendría que haber dimitido al día siguiente, por no haber prestado la atención necesaria a la tragedia. Estaba comiendo. Y por muy pendiente que estuviese del teléfono móvil, cualquier persona con un mínimo de sensatez se habría levantado de la comida y habría ido inmediatamente al CECOPI. Sí, pero el desprecio absoluto por la situación, al final. Luis Fer. Al menos aparentemente, desprecio absoluto por la situación. Yo estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Julio. Yo creo que si volviéramos el tiempo atrás y se hubiera activado las alarmas unas media hora antes, una hora antes, no sé cuánto tiempo antes se podrían haber activado, no sé cómo hubiera reaccionado la gente, porque no teníamos recuerdo cercano de algo parecido. Es más, recientemente, con las lluvias que hemos tenido hace unas semanas en Levante, la alarma ha sonado en los teléfonos de los vecinos de la zona. Lo digo porque tengo familiares que viven en la zona. No, sí, ha sonado la alarma, pero yo he seguido haciendo lo que estaba haciendo hasta ese momento. Con esto quiero decir, no sé qué hubiera pasado si la alarma hubiera sonado antes. Lo que sí sabemos es lo que sucedió después. Y lo que sucedió después fue que el agua se llevó por delante vidas, negocios, coches, casas, ciudades, arrasó literalmente ciudades enteras. Y se generó una situación que lamentablemente nos habla de otra condición humana, que es la condición humana que ha creado el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno, que es que cualquier tragedia en este país, depende de a quién le suceda, recibirá o no la ayuda del Estado. Y lo que tuvimos en la Dana y lo que tuvimos después de que el agua arrollara violentamente esas ciudades, cegara la vida de esas 230 personas, se llevara por delante las esperanzas, los sueños, las propiedades, los negocios de tantísimas personas, lo que quedó después es que hubo militares que quisieron ir a ayudar y no les dejaron. Hubo bomberos que se quisieron movilizar y no les dejaron. Y lo que sí que hubo fueron miles
de personas de toda España que se cogieron sus furgonetas, se cogieron a sus zachos, sus palas, sus cubos, sus medicinas, las que pudieron recoger de los vecinos, y se fueron inmediatamente a la zona a ayudar. Llegaron inmediatamente antes los voluntarios a las zonas afectadas que el famoso Estado protector por el que todos tenemos que pagar más de la mitad de lo que ganamos en impuestos todos los meses y todos los años. Ese Estado sobreprotector es el que quedó en pañales y es el que hoy ha presidido ese acto en memoria de las víctimas. Los hemos tenido ahí, todos delante, en una situación que pretendidamente igualitaria a la de los demás, pero preponderante, para que se les viera el señor Sánchez, las autoridades locales, el señor Mazón. Pero yo me pregunto, y efectivamente el señor Mazón tuvo responsabilidades, el señor Mazón debía haber dimitido. Yo podría haber entendido que no dimitiera al principio y que dijera, no, el marrón me lo voy a comer y yo voy a estar aquí hasta que consigamos levantar esto. Pero un año después, o después de haber hecho todo lo que tuviera que haber hecho, podría haber levantado la mano y haber dicho, y ahora dimito por vergüenza torera, cosa que no hizo. Pero peor que lo de Mazón, me parece lo de un presidente del gobierno que convirtió la tragedia en un arma política de destrucción masiva, que es lo que hizo el señor Sánchez. Juanín, que tú estuviste sí, ahí con ese documental que recordamos, Un pueblo abandonado. Un pueblo abandonado, sí. La cronología conviene no olvidarla. Estuvimos ahí sobre el terreno viendo, además siendo nosotros también de allí, pues claro, lógicamente, también muy afectados por una catástrofe natural que sobrepasó a todos, que nos demostró una vez más lo pequeños que somos con algo de esta envergadura. Yo creo que hubiera arrastrado a cualquiera a nivel político, sea Mazón o cualquier otro político. Creo que todos, además, tienen que asumir responsabilidades a nivel estatal, autonómico, local, ayuntamientos y demás, porque yo creo que se falló en todos los niveles. O sea, Mazón quedó demostrado desde el primer momento que era un inútil, o sea, que se sabía de antes. Se sabía de antes, que no servía para nada. Es lo que parece. Es lo que parece, sí, sí. De hecho, iba a tener una legislatura bastante plácida en ese gobierno con Vox. Era un gobierno que no iba a dar bastantes problemas, o demasiados, ¿no? Uno por inútil, pero el otro por perverso también, lo estabais comentando vosotros. O sea, pudiendo haber mandado... Nosotros llegamos el día, no sé si 1 de noviembre o el 30, es que ya me bailan un poco... 31. ¿El 31 no fue? El 30, perdón. 31. 2 días después. Pues llegaron a pasar 5 días en algunos sitios, estábamos en Picaña. 31, seguro. El 31, ¿no? Estaba yo con Iván Valencia, nuestro compañero cámara, no había llegado el ejército todavía. Y dices, ¿cómo es posible que nosotros con nuestros medios hayamos sido capaces de llegar allí y que el gobierno, por puro interés político, por puro cálculo electoral, dejó ahogarse a la gente? Que se ahogaran en el barro con las casas destrozadas por completo. Y dices, ¿cómo es posible? Porque, claro, el otro, pues ya sabemos lo que estaba haciendo en ese momento. O sea, no hace falta tampoco darle mucho al coco. Pero tú, teniendo todos tus recursos de un Estado como España, que no estamos hablando de un país tercermundista, que podrías haber ayudado desde el primer momento, se podrían haber evitado males mayores. Y no lo quisiste hacer. Es que hay dos niveles. Hay dos niveles en la tragedia. Una es la incompetencia y otra es la malicia. Y yo creo que conviene diferenciarlas y acentuar una y otra. Yo creo que la Generalidad Valenciana ha demostrado incompetencia. Carlos Mazón, empezando por Carlos Mazón, pero no solo, porque hay que recordar la famosa consejera que finalmente acabó dimitiendo o fue cesada, que es lo mismo, no sabía que existía un mensaje de S-Alert. Sí. O sea, se lo comentaron los técnicos. ¿Por qué tardaron tantas horas en enviar el mensaje? Si había que enviarlo en castellano, había que enviarlo en valenciano, había que... Es cierto que yo creo que fue una concatenación de errores o de incompetencia, porque es cierto también que la Generalidad Valenciana se escuda en que la Confederación Hidrográfica del Júcar no alertó sobre el desbordamiento del Barranco del Pollo, que fue el que finalmente provocó la catástrofe. Estaban todos centrados en la presa de Morata. Es más, en algunas de las localidades donde se concentró el mayor número de muertos, ni siquiera había llovido. En Valencia no llovió. No llovió. No. Entonces, fue arriba del Barranco del Pollo. Claro, del barranco, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible
O sea, yo lo que me pregunto es, ¿cómo es posible que no saltaran las alertas? Que tantos funcionarios que tenemos, tantos sistemas y no saltaron. Nadie advirtió de que se estaba desbordando el río y que por lo tanto, además era un desbordamiento que conforme iba avanzando se convirtió en un tsunami, en un auténtico tsunami, solo que en el interior. No un tsunami en el mar, sino un tsunami en el río, en el interior, con maleza, con árboles, que eso también es otra. El tema de la limpieza de los ríos, que también se dejó de limpiar, y esto es competencia también del gobierno, de la confederación, de las confederaciones hidrográficas, se dejaron de limpiar los ríos porque finalmente se ha terminado imponiendo la tesis de que los ríos tienen que discurrir libremente y naturalmente por los cauces. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Que tenemos que volver a la edad de las cavernas, donde la naturaleza prima sobre la actividad del ser humano, cuando es el ser humano el que tiene que dominar la naturaleza? Es justo el mundo al revés. Bueno, por lo tanto, nada que objetar respecto a la incompetencia compartida por parte de las administraciones. Aquí son responsables políticos, ya no hablo de cuestiones penales ni cuestiones judiciales, la Confederación Hidrográfica del Júcar, el Ministerio de Transición Ecológica, el Gobierno de España, la Comunidad Valenciana, todos son responsables. Ahora bien, incompetencia, sí, toda. Pero luego vayamos a la malicia, por favor. Vayamos a la malicia. Porque a mí no se me olvidará nunca, jamás, el hecho de que el primer bombero que llegó al centro neurálgico de la tragedia no era español, era francés. Catarroja fue, sí. Y cuando llegó allí, que hay imágenes al respecto, y llega el jefe de bomberos de una brigada enviada por Francia, y llega allí y dice, ¿dónde está la policía? ¿Dónde están los bomberos? Y le dicen los vecinos, sois los primeros en llegar. La cara del francés era un poema, decir, ¿pero cómo? Que somos los primeros en llegar. No os preocupéis, tenemos materiales, vamos a ponernos manos a la obra. ¡Un francés! Segunda imagen. Una vez más, toda la ayuda que necesitéis, pedidla. Toda la ayuda que necesitéis, pedidla. ¿Pero cómo que pedirla? Tardan horas en enviar aviones militares, bomberos, emergencias, policía, cuando sucede un terremoto en la otra punta del mundo. Y resulta que sucede en Valencia y no mandan al ejército. Tardaron no unas horas, no, tardaron días. Y ya, para terminar, otra imagen. Y aquí, una vez más, alabar la respuesta que tuvieron algunos periodistas, por supuesto, esta casa, vosotros os desplazasteis hasta allí, hicisteis un reportaje magnífico, pero es que el primero que pisó también una de las localidades devastadas por la tragedia fue un señor que se llama Iker Jiménez, que descubrió a toda España 48 horas después de la tragedia que el pueblo había miles y miles de personas abandonadas, sin luz, sin agua, sin comida y al albur de los delincuentes que se desplazaron de toda España a hacer saqueos por la noche. ¿Dónde estaba el ejército? ¿Dónde estaba la Policía Nacional? ¿Dónde estaban los bomberos? ¿Dónde estaba todo el poder del Estado? Y yo me pregunto, ¿para qué narices pagamos la mitad de lo que ganamos en impuestos si ante una tragedia de esta naturaleza el Estado, cuyas poquísimas funciones desde mi punto de vista debería ejercer, una de ellas, esta precisamente, no responde? Y aquí, y con esto acabo, ¿a qué se debió el abandono de Pedro Sánchez? ¿Fue una cosa, un despiste que duró 3 o 4 días? ¿O fue buscado? Y yo creo que fue buscado. Totalmente buscado. Dijo, yo no me voy a meter, que caiga la responsabilidad sobre la Comunidad Valenciana y sacamos unos votos. Y eso no es incompetencia, eso es maldad. Yo, diría que una de las consecuencias más perniciosas del gobierno de Sánchez es esa actitud de sospecha a la que nos ha abocado a todos. Tenemos que sospechar del gobierno lo insospechable y probablemente sospechando lo insospechable acertemos. ¿Quién se puede imaginar que un gobernante va a postergar la ayuda a pueblos que han sido anegados por una catástrofe natural
¿quién puede sospechar que posterga la ayuda considerando cuestiones electoralistas, etcétera, etcétera? Pues bien, sospechando lo insospechable, en este caso acertamos. Diría sobre el Estado, os referíais todos a la cuestión del Estado y esa reacción como de elefante lisiado ante la tragedia. Que un Estado puede ser grande por dos motivos. O bien porque esté fornido, porque sea fornido, porque esté musculado, porque sea eficaz, o bien porque esté obeso. Nuestro Estado es obeso. Es obeso y se ha conducido ante determinadas desgracias como un ser obeso. No puede moverse, se arrastra. Se arrastra, no hay capacidad de reacción ante determinados fenómenos, ante determinadas emergencias, ante determinadas eventualidades. Luis Ferniega, que efectivamente hay algo de cálculo político, pero de verdad creo que... Julio, es que no, perdóname, y perdona que te corte, pero de verdad, no hay cálculo, o sea, no es que sea un Estado obeso, lo decía Manolo, hay un terremoto en Tahití y mandamos a los bomberos, tardan 24, 48 horas en llegar. Aquí lo que hay, aquí el Estado, el gobierno central, el responsable de movilizar los recursos públicos que hubieran podido salvar los que la incompetencia no logró salvar y que tendrían que haberse activado automáticamente, ha decidido entrar en una retórica que es perniciosa y malvada. Y la retórica es, si me tiene que pedir ayuda, el que reconoce que no es capaz es él. Claro. Con lo cual yo hasta que no me pida ayuda no me voy a mover. Si no me pide ayuda es culpable por no haberme pedido ayuda. Hay algo de eso, pero... finalmente... soy yo el que tiene que acudir para ayudar 5 días después de que este señor deja que la gente se cueza dentro del barro. Luis Ferrer, eso es lo que pasó. Pero es que eso lo ha hecho, perdóname, Julio, es que eso lo ha hecho en los incendios. Este verano, España ha ardido porque al señor Sánchez no le ha salido de las narices movilizar a quien tenía que movilizar para que España no ardiera como ha ardido. Bueno, y asumir y tomar las medidas preventivas necesarias. Por supuesto, pero de nuevo encontramos si quieren ayuda que la pidan, sí. No movilizó a la gente, esperó a que los responsables autonómicas que no eran de su cuerda hubiera pasado. Es que teníamos un ejemplo anterior. Es que cuando sucedió en Cataluña, cuando sucedió en Extremadura, cuando gobernaba Fernández Vara, que en paz descanse, no tardó un minuto en mandar absolutamente toda la ayuda a la zona. En esto la retórica es que me pidan ayuda si quieren. Y si me la piden, tendré que decir que es que eran incapaces a los pobrecitos. Son del PP, no pueden hacerlo, tengo que ir yo a ayudarles. Y si no la piden, son malos. De todos modos, hay síntomas de obesidad en otros ámbitos. El estado, por ejemplo, de Renfe con retrasos prácticamente cada hora. O sea, creo que hay un evidente deterioro del estado y que no es un deterioro producido por... inanición, sino por exceso. Por exceso, sí. Pero es verdad que pues uno se pregunta, imaginemos que hubiese estado gobernando Chimo Puig. Sí, no, la reacción habría sido hubiese pasado esto. Pero, Jano, ya es indignante que estemos afirmando esto. Convencidos de estar diciendo verdad. Es que eso es para mí lo que es que coincido con que es lo peor de todo. O sea, lo peor de todo es que tú, pudiendo ayudar, decides no hacerlo. ¿Puedo decir algo sobre el ecologismo? Hablaba Manuel del discurrir de los ríos y todo esto. A ver, es que... hay un problema, efectivamente, de malicia y otro problema de ideologización. Sí. El problema es que no se limpia los ríos porque se cree que cualquier intervención del ser humano en la naturaleza es por sí misma nociva, corruptora, perniciosa, etcétera, etcétera, dañina. No lo es. Constatamos que los incendios podrían haberse evitado si hubiese agricultores limpiando periódicamente el campo, si hubiese ganaderos. No, la intervención del hombre en la naturaleza puede efectivamente ser devastadora, puede ser desordenada, puede ser perniciosa, pero no tiene por qué serlo. El hombre puede relacionarse armónicamente con la naturaleza. De hecho, esa idea de la naturaleza armónica, edénica, es falsa. Es falsa, la naturaleza es violenta. La naturaleza es violenta y muchas veces requiere de la mano del hombre para ser ordenada. Es que viven en una suerte de pensamiento mágico que en algunas ocasiones desata consecuencias devastadoras. Sí, sin duda, claro. Imaginemos que hubiesen hecho la locura esta que querían hacer en el cauce del río. Bueno, eso hubiera sido devastador. O sea, todos los niños ahí jugando porque es que no llovió ni una gota en Valencia. Y están ahí jiji, jaja, y luego la imagen, yo no había visto eso en mi vida. Pues el agua que estaba, rebosando, o sea, estaba... Cuando llegaba la gota fría sí que se llenaba un poquito, pero no a esos niveles. Claro, Valencia se salvó gracias a esa hora, pero comentas tú, Julio. Es que yo a todos esos ecologistas, que por cierto, ecologistas,
cómo nos gusta la naturaleza. No se ha movido de la puñetera ciudad. No la conocen. No saben lo que es la naturaleza, ni un animal, ni una mala bestia. Los cogía yo a todos, empezando por Greta, por Gretita, y los ponía en una isla desierta. ¿No queréis naturaleza? ¡Hala! ¡Hacer fuego! ¡Se mueren en 3 días! En 3 días. De hambre, de sed y de frío. ¿No queréis naturaleza? Pues ¡hala! Naturaleza. La naturaleza... El hombre está para dominar la naturaleza. Y forma parte de ella. Bueno, y por supuesto que forma parte de ella, pero vamos, que me parece de una hipocresía y de un cinismo brutal. Pero luego, a ver, estamos hablando de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es la primera vez que hizo esto. Aplicar el cálculo electoral y priorizar su interés político sobre la vida de las personas. ¿Somos conscientes de lo que estamos hablando? Es que todo esto a mí me recuerda mucho a Maquiavelo, al príncipe, al asesor de los grandes monarcas del antiguo régimen, donde prácticamente lo que venía a decir Maquiavelo es el fin justifica los medios. Y en este caso, Pedro Sánchez primó el interés electoral sobre la seguridad, ya no de propiedades, que ya sería grave, sino sobre la seguridad de vidas humanas, de población. Y no es la primera vez que lo hace. Por favor, que la memoria de la gente, la memoria colectiva es muy corta. ¿Qué narices pasó en plena pandemia? Las manifestaciones feministas del 8 de marzo del año 2020. Ya se sabía, porque en Italia se estaba muriendo la gente en sus casas, se sabía que venía una pandemia, que España no era ajena a ello, que era conveniente empezar a cerrar colegios, residencias, reforzar hospitales, comprar material, prepararse para la que estaba por venir, que ya estaba en Europa, que estaba sucediendo en Italia. Y celebraron la manifestación del 8 de marzo, negando el riesgo, porque hay que recordar, a esa manifestación fueron algunas ministras con guantes, ¿os acordáis? Con guantes, ¿qué pasa? Porque pero luego la frase de sin tocar, había una Charo por ahí organizando sin tocar. Pero es que entonces decían que no había riesgo, que iban a ser solo 1 o 2 casos, que no había problema en manifestarse en la calle, en tocarse, que la gente no comprara mascarillas. ¿Cuántas vidas humanas supuso y costó esa irresponsabilidad? Por lo tanto, no es la primera vez que lo hace Sánchez. No es la primera vez. Ahora, es verdad que esto, por ejemplo, el apagón. ¿El apagón? La pregunta de, no, es que las víctimas están... Pues, ¿quién sabe un solo nombre de las víctimas mortales que hubo en el apagón y cuántas? No sabríamos responder, No se sabe. Dices, al menos, que sepamos, al menos 7. Pero al menos, y es un al menos, y dices, bueno, pero al final es todo el relato político. Claro, una persona que no está mal de la cabeza, o sea, que no es inhumana, le cuesta creer que alguien diga, ¿cómo va a hacer eso? Pero es que no somos conscientes de lo que tenemos gobernando. La batalla del relato, que sin duda han ganado. Yo he de decir que a mí, mira, Amazon, me alegro que esté sufriendo todo lo que está sufriendo ese ser tan despreciable. Pero no deja de ser sintomático ver cómo efectivamente se acaba imponiendo. Así recibían Amazon a gritos de asesino en el funeral. Sí, se ha celebrado esta tarde ese homenaje de Estado en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde además de los reyes de España, pues han acudido buena parte de los representantes del gobierno, también de otras instituciones, incluido el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y así le recibían en parte de ese acto. Vamos a verlo. ¡Desgraciado! ¡Vete a la jueza, cabrón! ¡Qué puto cobarde eres! ¡Rata! ¡Rata cobarde! ¡Asesino! Bueno, pues ese era los improperios. A Sánchez no. A Sánchez no le han dicho nada. Eso no toca. Pero sí, bueno, Julio. No, yo he hablado suficiente. Iba a recordar que rata cobarde, lo que queráis, pero fue el que se quedó acompañando a los reyes, recibiendo todo el barro, toda la ira en Paiporta, mientras otro salía corriendo con 14 escoltas metido en un coche, engañando con otro coche para que no pareciera que era él. Eso nos acordamos. Escudos antibalas. Sí. Y que luego en la rueda de prensa posterior, recordad, tranquilos, yo estoy bien. Yo estoy bien. Es que ese es el personaje.
Y que todo era una conspiración ultra, por cierto. Claro, la Guardia Civil acabó diciendo que no, que eran vecinos que estaban indignados con la situación. O sea, pero recordad, cuando dijo el yo estoy bien, previamente había... Sí, que el diario.es incluso... Estos son los ultras. Y eran pues gente que había perdido todo. Yo también distinguiría. No sé quiénes son las personas que gritan, no sé si tienen algo que ver con las víctimas. Los del funeral. Son familiares de las víctimas. Forman parte de la asociación de las víctimas, sí. Sí, pues entiendo su dolor, pero conviene distinguir. Mazón no es un asesino. Claro. Mazón no es un asesino. No se le puede imputar la responsabilidad directa de las muertes. Cometió errores de gestión, ya glosados. Ha mentido abundantemente después de la tragedia, pero no es un asesino, por matizar, porque parece que Mazón es responsable de cada una de las muertes. Pues no, cometió errores que luego se revelaron fatales, pero no es un asesino. A mí también efectivamente, como comentábamos, han ganado el relato. Porque si Mazón es responsable indirecto de buena parte de las muertes, también lo es el gobierno de España. También es el gobierno de España, como lo habéis comentado tanto Manu como Luis Fer, suficientemente además, el gobierno de España que antepuso el interés electoral al bien común, el interés electoral al bien de las víctimas. Cometió en definitiva el peor de los crímenes que puede cometer un político. Se refería a Santo Tomás de Aquino. Antes hablaba Manuel de Maquiavelo, pues yo hablaré de Santo Tomás de Aquino. De que el peor de los vicios en el que puede incurrir un político es el de anteponer el bien privado al bien común, el interés privado al bien común. Lo ha hecho Pedro Sánchez por sistema durante toda la legislatura y además en materias especialmente sensibles que concernían a vidas humanas. Yo creo que a este presidente se le recordará como uno de los más nefastos de la historia de España. Sé que a veces nos ponemos hiperbólicos con esto, de verdad, como uno de los peores presidentes de la historia de España. Quizá uno de los más astutos, más sagaces, más hábiles para preservar el poder, pero uno de los peores presidentes de la historia de España precisamente por esto. Yo, de verdad, es que es muy importante ser conscientes de a lo que nos enfrentamos. La izquierda politiza el dolor. La izquierda utiliza los cadáveres y las tragedias ajenas para hacer política, para ganar votos y para ganar el relato. Y eso es inmoral, eso es indecente, eso es lo más macabro y sucio que se puede hacer en política. Pero la izquierda lo hace y lo hace constantemente. Lo hizo con el Prestige, una tragedia, un accidente que provocó un desastre en la costa gallega, el Prestige y el Nunca Más. Bueno, ¿cómo politizó aquello? Lo politizó hasta el extremo. Lo hizo con el atentado del 11 de marzo, con más de 100 víctimas, el mayor atentado de la historia de este país, y utilizó un atentado islamista para lograr el poder. Entonces, están acostumbrados a hacerlo constantemente. Lo hemos visto también en la pandemia, porque Pedro Sánchez inicialmente asumió el control, pero automáticamente, poco después, empezó a culpar especialmente a la Comunidad de Madrid y cargó contra la Comunidad de Madrid y cerró a la Comunidad de Madrid. La cerró en contra de todos los controles, en base a un consejo de expertos que no existía el consejo de expertos, y lo ha hecho también con la Dana. Por lo tanto, la izquierda politiza el dolor, juega a la política sobre, o mejor que sobre, con los cadáveres de la gente. Y no hay nada más sucio en política que eso. Y la izquierda lo hace constantemente. Con cualquier cosa, pero porque la izquierda a lo que se dedica y a lo que básicamente dedica la mayor parte del tiempo, decíamos, es que han ganado el relato. No, es que no se dedican a otra cosa que a construir relato. Y esto es así desde el principio. Hablaba Manolo del Prestige. La frase del Prestige la pronunció Antonio Miguel Carmona y se le grabó, el que era líder de los socialistas madrileños, o uno de los líderes de los socialistas madrileños, cuando dándole una charla a las personas que tenían que repetir el relato, las consignas, llevárselas a los periodistas del País, a los periodistas del diario.es, de Público, etcétera, era: si hace falta hundir otro Prestige, se hunde, pero acabamos con el Partido Popular.
Esa fue la frase. Si hace falta que se hunda otro Prestige, que se hunda. ¿Por qué? Porque lo importante es echar al Partido Popular del gobierno. Aquí, en esta mesa sentada el otro día, Rosa Díez dijo que el cáncer había sido Zapatero y que Pedro Sánchez su metástasis. Julio, no sé cuál de los dos, tanto monta, tanto cuál de los dos podríamos colocarlo como el primero o el peor de los que hemos sufrido. Yo creo que Sánchez efectivamente es una consecuencia de lo que hizo Zapatero, pero lo que hizo Zapatero fue establecer esa dinámica del relato. El Partido Socialista no se dedica a gobernar, se dedica a construir relatos, se dedica a construir propagandistas que desde la mañana hasta la tarde en las televisiones y en los medios que puede controlar, y si no los puede controlar hace todo lo posible por controlarlos, y ahí está la lucha en Prisa, que tanto se ha narrado también aquí por nuestro compañero Rubén Arranz. Lo que hace es construir desde por la mañana con Silvia Enchaurrondo, con Javier Ruiz, con el señor Cintora, luego con Gonzalo Miró, todo el día las consignas, los relatos, absolutamente todo, desde por la mañana hasta por la noche, los periódicos que controlamos, las radios que controlamos, el mensaje va al unísono y además desde por la mañana hasta por la noche. El Partido Socialista no hace otra cosa que construir relato. Y contra esto, ¿qué cabe? Gestión. Pues por mucha gestión que quieras tener, como no luches contra ese relato, vas a ir con los pies por delante. Sobre el relato y lanzarse los muertos, Yolanda Díaz hoy en el Congreso, Juan. Sí, sesión de control al gobierno este miércoles en la que Pedro Sánchez y algunos de sus ministros han evitado responder, por respeto, dicen, según ellos, a las víctimas de la Dana, que hoy no tocaba. Algunos sí han contestado, pero para arrojarse los muertos. Lo estábamos comentando hace unos instantes, una práctica habitual. Es lo que ha hecho Yolanda Díaz en su turno de intervención. Esto decía. Le digo más y termino, señor Olano. Creo que hoy no es el día para que ustedes presuman de nada, de nada. Hoy creo, señor Olano, que sería el día para que pidieran perdón por lo que han hecho con la reducción de la jornada y también por la gestión de la Dana. Tienen 229 muertos a sus espaldas. Sí. Claro, o sea, la reducción de la jornada es que decía que la culpa de que trabaje media hora más los españoles cada día es de pero lo equipara con... Ese es el punto. Es que, claro, la clave está en eso. Me ha equipara... me ha desconcertado. Es igual, o sea, supongamos que de verdad Mazón es un asesino y tal. Es lo mismo matar a 229 personas que trabajen media hora más. Y tenéis que pedir perdón. Y además lo pone primero. Dice, primero pide perdón por la jornada laboral. Esa es una cosa grotesca. Me decías que Mazón es lo que parece, y yo también añadiría que Yolanda Díaz es exactamente lo que parece. Es exactamente igual de estúpida de lo que parece, con perdón. No, perdón, no es la realidad. Además es una estúpida con ínfulas. Sí, va de pero la apariencia que proyecta, sin embargo, es de estúpida. Y las apariencias no suelen engañar, suelen delatar. Pero Yolanda Díaz la delata. Simplemente tres capítulos. Antes comentaba algunos capítulos históricos del dolor, las residencias de Madrid, como la izquierda utiliza también el argumento de... asesina 7.000. Asesina ¿no? Isabel Díaz Ayuso con las residencias madrileñas, que fue la primera comunidad que cerró las residencias, que estableció límites. Lo estamos viendo estos últimos días con el cribado de las mamografías en la sanidad pública andaluza, que se ha cobrado la cabeza de una consejera, la consejera responsable, y que casualmente la asociación que está encabezando esas protestas, pues digamos que tiene vínculos muy cercanos con el Partido Socialista. Qué casualidad, ¿verdad? Y luego lo hemos visto con Gaza, la guerra de Gaza, que ya se nos olvida, que mandaron una flotilla humanitaria con Ada Colau al frente y Greta Thunberg, que no llevaba alimentos, que fue todo propaganda. Una vez más, la politización del dolor. No hay nada más asqueroso y Yolanda Díaz lo demuestra. Con lo de la flotilla, déjame que recuerde, no solo eso, es que se convocó una huelga general en España por parte de los sindicatos después de que llegara la paz. O sea, vamos, es que... Por cierto, escasamente secundada, porque en los autobuses había cartelitos de servicios mínimos, estos que te alertan de los servicios mínimos, y yo de verdad que no cogí el autobús. Este año no he cogido autobús con tanta facilidad como ese día. De verdad que pasaban autobuses cada 4 minutos. No solo no se secundó la huelga, sino que los autobuseros fueron a trabajar en masa. Sí. Eso que para no secundar que para el único día que trabajan los sindicatos, que es ese, tampoco había mucha gente trabajando. Fijaos hasta qué punto la izquierda tiene dominado el relato, que se lleva un año hablando de las horas en las que Mazón o minutos estuvo desaparecido. No se habla absolutamente de nadie más. En cuanto a responsabilidad política, el único que sale, yo he estado viendo hoy Televisión Española todo el día.
Joder. Un ejercicio... Hubo una periodista que se sometió a ese tormento, creo que de ABC, de 24 bien. horas en televisión española. Yo acabó bien, no sé si ha tenido que solicitar ayuda psicológica. En mi caso, pues bueno, con el aniversario de la Dana, pues lo he mirado con más atención. En ningún momento se ha hablado de la gestión a nivel de gobierno nacional, a nivel estatal. Nada, simplemente se hablaba de Mazón, del trayecto que realizó, que si una manifestación siguiendo el recorrido que supuestamente había hecho Mazón aquella tarde-noche, que si bajó al parking, que si no, que por supuestísimo a nivel de imagen está fatal. O sea, tú como presidente de la Generalitat Valenciana no puedes obviar, por mucho que no seas consciente, que nadie lo era en ese momento, de lo que estaba por venir, no puedes dejar de lado, o sea, alargar una sobremesa 3-4 horas las que fueran y que encima, pues eso, estés recibiendo llamadas, mensajes y no contestes absolutamente nada. Hoy he visto una cosa bastante destacada en el Español con todo el tema de la prevención, de todas las obras que se podrían haber hecho con tan solo a nivel de presupuestos, 228 millones de euros se podría haber hecho. Eso es nada. Eso es nada. Que se paralizó en el año 2021 por esa musa verde que ahora está forrándose en Bruselas, todavía más, porque ya venía de serie aquí en España, que es Teresa Rivera, lo paralizó en 2021 por falta de presupuestos. Y aquí hay dinero absolutamente para cualquier chorrada. Y podrían haber ampliado ese plan sur y haber arreglado parte o ensanchado parte de los caudales del Pollo, del Barranco del Pollo. Con eso se podría haber evitado o minimizado a tope las muertes. Las los daños materiales incluso. Eso es así, pero fijaos cómo es la concatenación de hechos que llevaron a la tragedia que lamentablemente estamos recordando hoy. Digo lamentablemente porque no nos gusta tener que recordar este tipo de tragedias. No sé si os acordáis, pero una de las explicaciones que se da cuando existe esa suerte de guerra o de acusaciones entre los organismos que dependían de la comunidad autónoma y los que dependían de transición ecológica, hablando de la Confederación Hidrográfica y por otro lado del Servicio de Emergencias 112, no sé si recordáis que el aviso que tiene que salir de la Confederación Hidrográfica del Júcar y tendría que haber llegado para que saltaran las alarmas, no tenía que haber llegado directamente a la comunidad autónoma, tendría que haber llegado al 112 y del 112 a la comunidad autónoma. El aviso de que se estaba desbordando, de que la situación era absolutamente incontrolable, se envía por correo electrónico. No hay una llamada, no hay un que salten todas las alarmas, no hay un botón rojo, hay un señor que dice esto se ha desbordado, enviar a con copia a, pum, send. ¿Ya lo he enviado? Vale, ya me puedo ir a casa. ¿No nos parece que algo falla si dependía de que alguien mirase en ese momento la bandeja de correo electrónico? A mí me parece que es signo de las manos en las que nos han dejado. De ese Estado que de nuevo demuestra que falla. De ese Estado que todo el mundo pagamos y que en estas situaciones no está cuando se le necesita. Sí, esto es un poco en línea también del cortoplacismo, ¿no? Que han comentado. Que dices, claro, esto, pues la gota fría de toda la vida. Pues no era de toda la vida. Y nadie se había preocupado por lo más mínimo por esto. Y la toca Amazon, pero es que esto lo hubiese pasado a cualquiera. A cualquiera. Sí. Ahora, eso te exime de responsabilidad. Decir, es que esto es mala suerte. Muy mala suerte no. O sea, la mala suerte que es más la incompetencia. Hay que también recordar quiénes estaban al frente de la emergencia, que decías, no había dimisiones. Bueno, sí, en el caso de la Comunidad, 2 consejeras Salomé Pradas y Nuria Montes. Eso, que Nuria Montes es la que dijo, aquí no vengáis, a las víctimas. Insensible. Sí, diciendo, aquí no vengáis a molestar. Hay que tenerlos. Dices, pero claro, esta tipa, uno mira su currículum y dice, pero ¿cómo puede estar esta dirigiendo a responsable de qué? O sea, lo que tienes es el Micha. Ya está. Que ya ves tú que el Micha tampoco es nada de Sí, sí, pero ¿qué dices? ¿Qué es eso? Pues que como el valenciano a nivel premium. nivel cursillo, sí. Lo hablas fenomenal. Ah, esa es su titulación. Y bueno, y derecho, estudio derecho, pero... Bueno, bien. Pero igual, es verdad. O sea, me refiero que cómo tienes a esta gente que además forma parte también de otros delirios en el que vivimos en el mundo moderno, y es paridad ante todo. ¿Cómo que paridad ante todo? O sea, ponga usted a lo mejor, me da igual si es hombre o mujer, pero ponga a lo mejor en su puesto. No, pero aquí era, venga, pues nos colocamos, había estado de concejal en Castellón no sé cuántos años, y de nuevo, pues te toca, yo que, pues, emergencias, hasta que hay una emergencia, claro, hasta que hay una emergencia y te lo comes con patatas.
Julito. Efectivamente. No, es que estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Me referiría a lo que se refería a lo que decía antes Luis Fer. Efectivamente vemos que esta ideologización de los gobernantes, esta también incapacidad, también hay una cierta incapacidad, yo detesto la palabra, pero creo que hay una incapacidad para la empatía, para ponerse en el lugar del gobernado, del pueblo llano. Viven una suerte de ficción, distanciados del pueblo llano, y son incapaces de acompañarlo en su sufrimiento, de acompañarlo en su preocupación, de acompañarlo en su zozobra. Uno de los grandes males, creo, de nuestra élite política es que se ha distanciado del pueblo llano hasta el punto de que buena parte de nuestra élite política no puede pisar la calle sin exponerse al abucheo, al escrache, y merecidamente, por cierto. Si pisasen la calle más habitualmente, si viajasen en metro, como algunos hacen de vez en cuando, para hacerse la fotografía y después huir despavoridamente, como si hubiese ratas, si pisasen más habitualmente la calle, probablemente se conducirían de modo distinto. Pero es que no la pisan, y sé que suena argumento demagógico y tal, pero da igual incurrir en demagogia. Sí, soy un demagogo en esto. Igual que soy un demagogo en lo que decía Juan antes, es que parece que aquí fluye el dinero, que aquí hay dinero a expuertas para cualquier causa, por delirante que sea, menos para las verdaderamente relevantes. Que hay causa que hay dinero para la causa feminista, para una web de quiero abortar, para los chiringos que organizan, que hay dinero para los observatorios, que hay dinero para la causa ecológica, que hay dinero para 10.000 causas menos para las que merecen verdaderamente la pena. Pues hombre, sé que suena populista, sí, incurro en populismo, me da igual. Es que es verdad. Sonará populista, pero todo ese dinero que se dedica a causas verdaderamente absurdas, verdaderamente delirantes, se podría dedicar, pues, por ejemplo, a modernizar las infraestructuras, por ejemplo, a prevenir este tipo de emergencias. 228 millones de euros. Eso es una minucia. ¿Cuánto dinero se reparte en subsidios, en subvenciones a todas estas organizaciones que prestan este servicio a la comunidad política? Este servicio. Lo que pasa es la democracia. Eso no da votos. No, pero ¿sabes qué pasa, Julio? Que para todo eso ya hay presupuesto. Para todo eso, que a veces alega, no, es que no tenemos presupuesto para limpiar. Sí, hay presupuesto. Tienen sus presupuestos asignados. ¿Pero en qué se lo gastan? No, es que ahí está la madre del cordero. Es que, claro, si cuando tienes dinero para unas determinadas cuestiones, como es cuando eres titular de transporte y te lo gastas en llenar las empresas públicas de amiguitas, pues estás gastándote el dinero en lo que no es. Te lo estás gastando en colocar a tus amiguitas en pisos. Claro, pero si ese es el no, es que, joder, ya que pagamos mucho, pues que se dediquen a otras cosas los presupuestos que van a mamandurrias. No, es que a esas cosas a las que habría que dedicarse dinero ya hay presupuestos. El problema es que cada vez nos saquean más y más y más con excusa de que hay que ayudar a los que más lo necesitan, con excusa de que hay que crear plataformas para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género, con excusa de que hay que ayudar a la perdiz petirroja porque pasa por una zona en la que hay demasiadas urbanizaciones y demasiados parques comerciales. Hay ayuda para absolutamente todo, y nada para dejar de levantar la bota del autónomo, para dejar de levantar la bota del trabajador, de las empresas que intentan prosperar en España y no pueden, de las empresas que luchan por no pasar de los 50 empleados, porque en cuanto pasas de los 50 empleados te crujen y es imposible prosperar en este país, y esto se une a todo lo demás. Resulta que tenemos un Estado hipertrofiado en el que nos cobran por absolutamente todo, y luego ¿qué pasa, Julio? Desde el volcán de La Palma, 1.000 millones comprometidos, no han terminado de llegar los 1.000 millones. La DANA, 18.000 millones comprometidos, creo que han llegado unos 4.000, de los cuales ayudas directas no llegan ni al 1%. Eso es lo que queda de todo el dinero que nos saquean constantemente. Pero no son compromisos, es propaganda, ¿eh? Esos anuncios son propaganda. Por supuesto. La reconstrucción, además de aprobar un plan de reconstrucción. Bueno, de todo esto no se ha hablado hoy en la SER, por lo que sea, esto no lo han comentado, pero Ángels Barceló quería hacer un programa, claro, es que hablamos del relato y los medios de comunicación no importan ni mucho, porque Yolanda Díaz puede decir estas estupideces y Sánchez y compañía siempre y cuando tengas un aparato propagandístico. Lo de hoy ha sido, yo diría lo nunca visto, es verdad que la SER ya lo hemos visto casi todo,
pero es que parecía, vamos a repasar. Un mitin político. La cadena SER ha emitido, como muchos otros medios de comunicación, especiales desde la ciudad de Valencia con el aniversario de las riadas de octubre del año pasado, y en el programa Hoy por Hoy, la presentadora Ángeles Barceló, lo estaban haciendo allí, como decimos, en la capital del Túria, decía al público que esperaban volver a Valencia pronto, las veces que hiciera falta, pero ya sin Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Este era el momento. Y a los que nos han escuchado desde sus casas, yo solo quiero decir una cosa: no os vamos a soltar de la mano porque no lo hemos hecho durante este año. Si es necesario, vendremos aquí el año que viene y esperemos que el que no esté aquí sea Carlos Mazón. Muchas gracias. Propaganda efectiva, ¿eh? El programa, si no tenemos el gusto de ponérselo un rato, es todo Mazón, full Mazón, que dices, oiga, pero, o sea, como que ha sido él es un asesino, a toda la culpa es suya, que dices, hombre, si tú de verdad buscas la verdad o te preocupan las víctimas, dices, coño, pues intenta decir la verdad, no solo una cosa, Manu. Es que aquí hay una responsabilidad compartida también en cuanto al tema del relato. Comentábamos antes cómo la izquierda politiza el dolor, cómo se aprovecha electoralmente del dolor ajeno, cómo maneja el relato, pero para ello necesita la complicidad de los medios de comunicación, que no son medios de comunicación, no es prensa, sino que son altavoces del gobierno. Y a mí sí me gustaría recordar que somos mejores. Sí. Los liberal conservadores, la gente de derechas, la gente de ley y orden, la gente decente y moral, somos 1000 veces mejores que el zurderío y el rojerío asqueroso de este país y de todos. Es tan sencillo como eso. Somos 1000 veces mejores. Vosotros sois escoria, basura, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, y la derecha no tanto. No solo no tanto, sino que en muchos casos somos muchísimo mejores que ellos. ¿Por qué? Se ve con la prensa y se ve también en el ámbito electoral. Con la prensa. Yo no he escuchado a ningún medio de izquierdas. Si lo encontráis, por favor, decídmelo, porque igual me puedo equivocar, ¿eh? No he escuchado ni he visto a ningún medio de izquierdas, ni a ningún periodista militante de izquierdas, implícito y expreso, abiertamente de izquierdas, que haya solicitado la asunción de responsabilidades políticas por parte del gobierno central. Todo es Carlos Mazón, todo es Comunidad Valenciana, todo es Partido Popular. ¿Y qué pasa? ¿Que Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de responsabilidad? ¿Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, no tiene ningún tipo de responsabilidad? ¿La delegada del gobierno de la Comunidad Valenciana no tiene ningún tipo de responsabilidad? ¿El ministro Marlaska, que no envió a los medios, a la policía, a la Guardia Civil, a los servicios de emergencia, no tiene ningún tipo de responsabilidad? Margarita Robles, ministra de Defensa, no envió al Ejército, no envió a la UME a tiempo, no tiene ningún tipo de responsabilidad? Ninguno, que yo sepa, y si no que me lo demuestren, ha solicitado la asunción de responsabilidades políticas al gobierno central, es decir, a los suyos. Y yo, sin embargo, empezando por mí, que de izquierdas tengo lo mismo que tiene Pedro Sánchez de decente, sí he solicitado, al igual que otros muchos periodistas, igual que otros muchos medios de comunicación de perfil de derechas, liberal conservadora, ha solicitado constantemente la dimisión de Carlos Mazón y la dimisión también y asunción de responsabilidades por parte del gobierno central. Y esa es la diferencia. Y ahora vayamos a los votos. Vayamos a los votos. Porque el Prestige le costó la presidencia de la Junta de Galicia al Partido Popular. Le costó al Partido Popular. Y la mala gestión de económica por parte de Mariano Rajoy también le costó el puesto y la presidencia del gobierno, porque perdió muchos votos en la última elección antes de la moción de censura de Pedro Sánchez. ¿Cuánto hemos criticado a Cristóbal Montoro? Y el 11M le costó la presidencia al Partido Popular, que Mariano Rajoy se presentaba y iba a sacar mayoría absoluta, que nos olvidamos de eso. Es decir, el votante de derechas castiga lo que considera que es malo. El de izquierdas no. Bueno, pues hay niveles también en materia moral y en materia de decencia. Y somos muchísimo mejores que vosotros. Julito. Mira, decía Aristóteles que el fin es lo principal en todo. ¿Cuál es el fin de estos medios de comunicación a los que se refería Manuel hace un instante? ¿Es acaso la verdad? ¿Buscan la verdad
audazmente, con coraje, con valentía. No, descubrimos que viven por y para el poder, que hacen justicia a la expresión esta del cuarto poder. Los periodistas son el cuarto poder, sí, son el cuarto poder en el sentido estricto de la expresión. Son una prolongación del poder, es una excrecencia del poder. La SER actúa como un tentáculo del poder. Y Televisión Española ya ni te digo. Es una excrecencia del poder político. Y una de las consecuencias más dañinas del gobierno de Pedro Sánchez ha sido precisamente esta, una inversión del recto orden de las cosas. Antes se presuponía que los medios de comunicación fiscalizaban al poder político. Hoy damos por sentado que es el poder político el que fiscaliza los medios de comunicación. Recordemos al ministro Puente pidiendo cuentas a David Alandete por su trabajo en Estados Unidos, a nuestro compañero David Alandete. Por preguntar. Por preguntar. Pero es que aunque le hubiese preguntado a Trump, yo qué sé, por su pelo naranja, es que el político no debe pedir cuentas a un periodista. Es justamente al revés, es el periodista el que debe fiscalizar al político. Pues bien, hemos invertido el sano orden de las cosas. Y esta es una de las muchísimas consecuencias nefastas del gobierno. Hoy, buena parte de los medios de comunicación del país, de nuestro país, de España, son cuarto poder en el sentido estricto de la expresión. Son apenas un tentáculo del poder. Una vía para apuntalar ese relato al que nos hemos referido antes. No son periodistas, son propagandistas. Bueno, bien, sí. Y lo son con todas las de la ley. Es lo que buscan y es lo que quieren. Y ellos creen que lo hacen además por una buena causa, que es al servicio de España para que nunca más vuelva a la derecha a este país. Y por eso están a la orden, levantando el teléfono cada vez que llaman desde Ferraz para saber cuál es la consigna que tienen que seguir ese día. Y afortunadamente no todos los medios de comunicación de este país son así. Decía Manu, hay algunos que somos mejores. Y es verdad. Esto es mejor que cualquier medio de izquierdas. ¿Por qué? Porque aquí no recibimos ningún tipo de consigna. Aquí nadie nos escribe por teléfono para decir, oye, esto no lo digas, di lo otro. Cuando llaman o han llamado a algún medio de comunicación al que pertenecemos Manuel Llamas y yo mismo, por ejemplo, que alguna vez algún político ha querido llamar para influir, lo que ha recibido ha sido todo lo contrario de lo que estaba pidiendo que se hiciera. ¿Por qué? Pues porque no recibimos consignas. Nosotros tratamos de fiscalizar al poder, tenga el color que tenga. Y yo creo que en Libertad Digital o en un medio como Big One, pocas veces se habrán visto críticas más grandes a gobiernos de derechas o a partidos de derechas cuando hacen las cosas mal. ¿Por qué? Porque fiscalizamos el poder. ¿Qué ha conseguido la izquierda con su empeño en el relato? Conseguir que todos los medios que le acompañan sean propagandistas a la orden de lo que ellos les dicen que tienen que poner encima de la mesa, a la orden de construir y reforzar el relato que permita esa gran obra para la humanidad en la que ellos creen que es evitar que la derecha vuelva a este país. Lo dijo Pedro Sánchez cuando dijo, no voy a convocar elecciones porque a lo mejor gana la derecha. Sí, sí, es verdad. Esa frase que también pasó muy desapercibida. O sea, al final, aquí lo que se trata es de contar la verdad. Oiga, la verdad que nos demuestra que Mazón es un incompetente, es un mentiroso, es un ser despreciable y no puede estar. Pero ¿y qué pasa con lo demás? O sea, eso es lo que es llamativo. Bueno, pues por eso hemos hecho este programa especial un año después, 229 víctimas, pues para honrar la memoria de estas víctimas, pues qué menos que contar la verdad y luego cada uno sacará sus conclusiones. Pero si no tenemos eso, ya me dirás cómo puede hacer un análisis. La búsqueda insobornable de la verdad. Tal cual. Pero no pueden decir lo mismo. Efectivamente. Sí, sí. Mira que puedo entender, que cada uno tiene su línea editorial para entendernos, pero coño. Sí, pero o sea, ahora me digas que. ¿Sabes lo que me da más pena de todo? Es que cuando hubo la Gran Ría en Valencia a finales de los años 50, el entonces régimen franquista dijo, coño, no vuelve a pasar. Esto no vuelve a pasar. Y no vuelve a pasar. Y no vuelve a pasar. ¿Se ha hecho algo? No se ha hecho nada. Si hoy vuelve a pasar lo mismo, vuelve a pasar lo mismo. Es que esto es lo trágico. Lo mismo con los incendios, ¿eh? Igual. Sí, eso también es muy importante recalcarlo. Y también a nuestros queridos socios que nos permiten estar aquí cada noche. Así que damos las gracias. Ha servido el llamamiento de ayer. Me he dado cuenta, sí. Es que ayer dio mucha pena, solo teníamos uno. ¿Sabes? Claro, es Javier de Panamá, mira si nos acordamos y todo. Hombre, claro, sí. Fue hoy, el héroe del martes. El héroe, sí, nos salvó el día. Hoy damos las gracias a Víctor Manuel de Paracuellos de Jarama, a Borja de Collado Villalba, Celedonio, muy molón el nombre,
y más mono en el sitio, Espartinas, que tenemos varios socios de Espartinas. En Sevilla, claro. Sí, señor. Borja Jiménez. Torerazo. Torerazo, de lo mejor del escalafón. Pues Celedonio. De Espartinas tendremos ya 7, 8. Espartinas, pues debe haber ahí una comunidad de B1 interesante. ¿Te imaginas que se juntan todos para ver el programa? Hombre, sería extraordinario eso. En un club social o algo. Un encuentro. Sería magnífico. Que nos manden una foto si es así, por favor. Sí, por favor, que la sacamos. Javier Valleniza, que esto está en Málaga. Cristina, San Cristóbal de Segovia. No es la primera vez que decimos... Está en Segovia, claro. Pero no es la primera vez. También tenemos... poderoso, ¿eh? Sí, San Cristóbal de Segovia. Eso mola. ¿De dónde eres? De San Cristóbal de Segovia. Y Nuria, de Almácera, Valencia. Terreta. Ahí al lado de Alboraya, señor. Sí, qué buena está la horchata de Alboraya. Maravillosa. Sí, así que nada. Pues estos son los nuevos socios y los que nos ven les animamos a que se hagan. ¿Ves cómo queda mucho mejor así? Hombre, ¿dónde va a parar? Hombre, claro. Es una lista. Además, Javier, Panamá, gracias. Sí, despedimos. Y tenemos que decir que también lo de las localidades, porque yo siempre que vengo, los socios y tal, pero nunca escucho, pocas veces escucho Madrid, Barcelona, no, pueblos de España. Esa es la auténtica. Sí. Bueno, España es todo, pero sí, España. La España. La que plural. Tenemos que agarrarnos es esa España, ¿eh? No de las grandes ciudades. No de las grandes megaurbes. Es una cosa grotesca. No de las grandes megaurbes. Llamamientos a los oyentes de las megaurbes. Meted presión. Que os come, el campo os come. Claro. Por cierto, la gente del campo, eso sí que odian a los ecologetas. Los conocen bien. Que sabe lo que es esa el campo, basura asquerosa, ecologetas, que de verde tienen la solapa. Tienen de verde. Cuyas políticas están arruinando además a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Nunca se dirá lo suficiente. Hombre. Sí. Nunca se da suficiente y que además están todas trufadas de hipocresía, porque esas condiciones draconianas a las que someten a nuestros agricultores y ganaderos no se exportan. No se exportan a los agricultores y a los ganaderos de Marruecos, no a los de Sudáfrica, y sin embargo les compramos sus productos. Sí. Es que son políticas criminales. O sea, lo que se está haciendo con el campo español, con el campo europeo en general, es criminal. Es criminal y deberíamos dedicarle un programa. Pues sí, mira, como hemos pensado que en Navidades no íbamos a hacer entrevistas que siempre dejamos. No, una arenga interesante, coño. Que como no íbamos a dejar entrevistas, vamos a hacer programas especiales. Entonces hemos pensado el de la inmigración, una que salió ayer con Lecanda, Crevi y Pedro Insa sobre la derecha sociológica. Que también es para flipar a veces las cosas. Sí, la derecha, que siempre nos metemos para la izquierda sociológica para entendernos, para la derecha sociológica. Ayer es que hablamos largo y tendido del problemón que hay en la derecha sociológica. Sí, sobre todo en determinadas regiones. Sí, es fuerte. En las grandes ciudades, sobre todo. Pero bueno. En el País Vasco, por ejemplo, es que ya hay desolador. Sí, pues mira, sí tenemos. Y el del campo puede ser uno de ellos. O sea que organizamos. Es un tema clave, fundamental. Manu, a ti te vemos el sábado en Economía en Llamas. Sí, señor. Con... Hay esperanza. Milei. Argentina. Venga, va. Argentina. Estoy ya pendiente de sacar la nacionalidad. Doble nacionalidad. Siempre quedará Argentina. Oye, pues podía sacar refugiados políticos o refugiados fiscales en Argentina. Bueno, a ver, de momento tampoco ha llegado a tanto. A ver, poco a momento no. Pero conviene tenerlo ahí por si acaso. No, oye, ojalá. Sí. Hay esperanza. El otro día leía $60.000 un piso en Buenos Aires. Sí, pero no está para irse ahí aún. O sea, tranquilidad. Tenemos tiempo. Yo no me iría a Buenos Aires. No, que no lo sé, que yo he dicho que he leído pues $60.000. Hombre, igual queréis tener una misión allí en Buenos Aires. No, mi misión es España. Por eso, la verdad y la libertad. Sí, no, en parte Andorra, qué aburrimiento, macho. Ya. Bueno, muy sociable. En Andorra ahora te piden 200.000 para instalarte allí, ¿eh? 200.000. Sí, van a cambiar la te pedían 50.000. Bueno, pero nuestro señor director. Nuestro señor director. Siempre te lo digo. Es aburrido, como decía un amigo mío, es para pobres. Esta es verdad, no está mal tirada. No, claro, cuando es muy rico le da igual lo que le cobre. Claro. Luis Fer, nos vemos, no sabemos cuándo. Espero que prontito. Vale. Espero que muy pronto. Podemos decirlo, ¿no? Que tienes una operación ahora. Sí, tenemos una operación pendiente, cirugía, pero la de recuperación rápida si os quiere. Igual me veis con alguna... Le van a dejar una cicatriz muy molona aquí en el cuello. Sí, en plan pirata, macho. Claro, así va a molar. Con el pelazo y cicatriz. Te falta ya, vamos. Volveré, si Dios quiere, volveré a la corbata pronto. Nos vemos cuando te recuperes. Gracias. Julito, la semana que viene. Sí, el martes. El martes, sí. Y bueno, la taberna ilustrada que se emitió el sábado pasado en Big One Plus. Efectivamente, la Guerra Justa. Hay que también animar a los espectadores a suscribirse a Big One Plus. Sí, no cuaja eso. No está cuajando. También porque, bueno, qué sé. Ya. No, hombre, pero es súper molón Big One Plus. Sí, Alandete, está Alandete. Taberna, Rubén Arranz, Garín.
Bastos. Gonzalo Rodríguez. Gonzalo. Arengas, sí. Ramón Vega. Sí, sí. Yo no sé, ¿qué más Pues se puede plantel, hacer para que alguien se Manolo y yo. suscriba? Verás, y eso, entonces crece. Oye, un día tenemos que hablar de la derecha sociológica y también un día de la derecha capilar, porque hay verdaderos pelazos en la derecha. Eso es verdad, el otro día Sí, la foto hablando de pedazos, Luis, sí, sí, hay la pedazos, retirada sí. de Morante, no había ni un calvo. Vosotros no vais mal. Ni uno, es verdad. Pelazos, esto es un tema. No había ni uno. Hay esperanza capilar en la derecha, ¿no? Por lo de que había un programa, es un programa Conservamos el pelo. Sí, sí, sí. un programa desenfadado y tal, sí, a veces hay que rebajar un poco el tono. Oye, Sí. La derecha capilar. La derecha capilar. Pues estamos aquí hay 4. Juanan y yo, ahí estamos ahí. Oye, A ver, comparado con estos 3 maestros. Oye, algo así de derecha capilar, los motivos de una sobreabundancia. Sí. ¿A qué se debe esto? Es verdad. O eres de izquierda, Juana, no te la has llevado sin querer. No, o sea, Van a buscar un aliado. Yo estoy a favor de Argentina también, no te preocupes. Nos vemos mañana, Juanín. Mañana más, si Dios quiere. Aquí estaremos. Nuestro hoy querido Iván Valencia, que ustedes digan, hombre, con el que graba con Rubén, sí, que hoy está con nosotros porque Héctor Menta tenía asuntos privados. Y hasta ahí podemos leer. Así que nada, gracias a Iván. Ustedes ven esto. Y nosotros, recordarles que nos voten en iVoox, el mejor programa, que esto se nos olvida siempre. Vótennos, se acaba esta semana. Que se hagan socios y, si así lo desean, mañana nos acompañen a las 9 de la noche aquí en Libertad Mi Web Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.